Hola culés, malas noticias para el Fútbol Club Barcelona. Por segundo año consecutivo, el Barça se va a quedar fuera de la Champions. Por segundo año consecutivo, el Barça está condenado a jugar la Europa League. Hay una posibilidad remota de que esto no ocurra, que el Barça gane los dos partidos que le quedan ante Bayern y Victoria Pilsen y que el Inter no gane ninguno de los dos. Hoy hablaremos sobre esta derrota y sobre la previa del Clásico con Lluís Regàs y Alejandro III. Pero antes os recuerdo que podéis seguir este debate en la página de Facebook de Culemanía, seguidores de Culemanía, en nuestra página de YouTube y en la página web del medio, culemanía.com. Lluís, hoy tenemos que analizar esta derrota que obviamente vino por errores seguramente muy forzados, muy evitables, de vacas sagradas del equipo. Falló Piqué en el primer gol, falló Sergio Busquets y luego Eric García en el segundo gol del Inter. Y bueno, este tipo de errores casi de cadetes, de infantiles, nos condenan casi seguro a estar otro año en la Europa League. Sí, yo creo que las últimas eliminaciones del Barça en la Champions fueron dolorosas por los resultados. El 2-8 con el Bayern, el 3-0 doble con el mismo Bayern del año pasado. Pero este año es muy duro porque la gente creía. El equipo, de hecho, no ha hecho el ridículo, no ha sido un fracaso estrepitoso en cuanto a juego, pero sí ha sido una gran decepción. Entonces, yo personalmente pienso que esta derrota, esta eliminación, ayer fue un empate, no una derrota, pero es una derrota, esta eliminación un poco lo que va a comportar es la sentencia de los capitanes. Ayer se vio la gente un poco abuchear a Piqué, por ejemplo, y evidencia que se ha acabado un ciclo. A pesar de la renovación emprendida en verano, está claro que no es una revolución, es una renovación a medias. Entonces, yo sinceramente creo que la derrota de ayer, porque es una derrota, liquida una etapa, yo creo que ya liquida lo bueno del pasado, ¿no? Que es Piqué, Alba, Busquets y posiblemente también Sergi Roberto. Yo creo que es la gran conclusión que va a sacar el barcelonismo de este empate de ayer, bueno, y de una eliminación europea que no entra en los planes, que tiene una repercusión económica, pero sobre todo anímica, y ahora el Barça tendrá que afrontar unas 2-3 semanas muy decisivas en las cuales corre el riesgo de quedarse a 4, 5, 6 puntos del Real Madrid. Alejandro, ¿cómo se ve esto desde el bando madridista? Supongo que estáis disfrutando con... Evidentemente, con alegría desbordante, como pasaría si fuese al revés. Lo que me sorprende un poco es, quizá el Barça ha pasado a una situación de sentimientos extremos. En verano la ilusión fue tan grande que... Y se empezó la temporada con buenos partidos que prácticamente yo recuerdo que se hablaba de forma generalizada casi en el barcelonismo casi de una plantilla de las mejores de Europa, por encima o comparables a la de Liverpool, City, PSG, bueno, con posibilidades incluso de ganar la Champions. Y ahora los mensajes desde el partido de este miércoles son prácticamente de un derrotismo tan brutal y demoledor que también sorprenden. Es verdad que ha sido una caída muy grande, pero sobre todo porque la ilusión, las expectativas, y además de la ilusión, pues se puede tener ilusión, pero las expectativas creo que eran demasiado altas, demasiado infladas. No se puede pasar de un extremo al otro de esta forma. Es verdad que es un fracaso caer, si finalmente ocurre, ya veremos, pero parece que sí, pero ya veremos si finalmente es que se cae en la primera fase. Pero hombre, volvemos un poco al Barça quizá de la época pre-Messi, ¿no? Que eran todo catástrofes o alegrías desbordantes cada vez que se hacía algún paso correcto en adelante. Yo creo que un poquito más de calma. Hay situaciones críticas como económica como la que está y con urgencias históricas, el Barça debería tener un poquito más de calma en todo. Yo creo que la renovación un poco se quedó a medias por lo que hemos dicho. El Barça el último día de mercado quiere ceder a Jordi Alba, no lo consigue. El Barça, si hubiera podido, también hubiera liquidado el contrato de Piqué. No lo pudo hacer. En la banda izquierda, Xavi quería a Azpilicueta, no pudo venir porque renovó con el Chelsea, y fichó a Bellerín, que es un jugador al que Xavi no quería ese perfil de futbolista porque te llega con la carta de libertad y se reduce mucho el sueldo. Entonces, Xavi también quería a Bernardo Silva. No estaba ayer Bernardo Silva ni estará todo el año. Ayer mismo, el Barça, con lo que tiene ahora, solo que hubiera podido jugar Koundé y Araujo, posiblemente hubiera ganado. Porque ayer el Barça genera bastantes ocasiones de gol. Es un Barça entregado, es un Barça que no se le puede recriminar prácticamente nada en cuanto a actitud. Pero sí que es un momento, pero sí que es un Barça endeble y frágil en defensa. Entonces yo creo que ayer el Barça, con todas las piezas, merecida o no merecidamente, no lo sé, pero el resultado hubiera sido otro. Como mínimo no hubiera encajado tres goles. Yo creo que no fueron tan claras, al menos en la segunda parte, no fueron tan clarísimas, porque el Inter se apelotonaba atrás, bueno,
bueno, se les ha aprendido a jugar contra equipos que dominan la pelota, que el Barça suele ser en todos los partidos sin excepción, y el Madrid en casi todos, y tienen problemas para generar ocasiones, y ya no hay tipos digamos, de una calidad tan excelsa como Messi, que da igual que haya 2 líneas de 4, líneas de 5, que te recibe un balón y te pegaba una rosca y te la ponía donde quería y te resolvía muchísimos partidos. Ya no ocurre eso. Pero ayer hubo ocasiones, pero no clarísimas en la segunda parte de esto, es decir, los italianos tuvieron un palo en la primera, y en la segunda cada contraataque era un uy. Incluso al final pudieron haber metido el 3-4, que hubiese sido tremendo. Nos habrían eliminado ya. Si hubiesen metido el 3-4, el Barça ya estaría eliminado. No solo estaría eliminado, sino que habría posibilidades de no ir a la Europa League, porque estaría a 3 puntos del Victoria Pilsen si tiene un mal partido en Checoslovaquia, el último. Es decir, si el Victoria consiguiese empatar contra el Inter, porque el Inter ya no... Es decir, hubiese alguna posibilidad. Aunque es fútbol ficción, estamos haciendo ya remoto. Aquel gol que no se metió abría la puerta para que ni siquiera... O sea, era mucho más importante de lo que parecía. 5-1 al Victoria, tendría que perder por 4. No es eso. Porque si el Barça, si el Victoria empata en campo del Inter, porque el Inter ya no se juega nada, y el Barça pierde en casa contra el Bayern, serían 3-1, y os lo jugaríais todos a empatar o ganar, es decir, a no perder en Chequia. Bueno, ya sé que es increíble, pero se abría ese melón por un gol que no ocurrió. Es un melón que ahora no vamos a abrir tampoco. Yo compro en parte el discurso de Alejandro, el de las expectativas disparadas y luego los objetivos reales, pero sí que es verdad que, aunque tenemos que ser realistas, que este Barça, todos éramos conscientes de que no venía preparado para ganar la Champions todavía, lo que no es de recibo por ningún lado es que a mediados de octubre ya estés fuera de la Champions. Esto es imperdonable, esto no puede suceder. Entonces aquí hay que buscar responsabilidades. Hay que buscar responsabilidades en el terreno de juego con algunos jugadores y seguramente también con el entrenador o con la gestión de la junta directiva y del mercado que se ha hecho. Yo creo que esto es importante, y además es un pequeño detalle también a colación de lo que decía Alejandro, ¿no? Es el segundo año sin Messi y es el segundo año que el Barça no va a pasar la fase de grupos de la Champions. Luis. Sí, la realidad es esta. Y el problema añadido es que el Barça, un poco con la activación de las famosas palancas, un poco el club se puso en manos del equipo. Entonces el Barça, que está vendiendo muchos activos, va a empezar las próximas temporadas pues ingresando mucho menos, y si el equipo no responde, ahí Laporta tiene un problema. Para mí un poco la clave ahora está en Laporta se va a creer a Xavi, va a tener confianza en el entrenador. Si el Barça no gana un título este año, cuando digo un título me refiero a Champions, que es evidente que no la ganará, y posiblemente la Liga, vamos a ver qué pasa, va a mantener la confianza Laporta en Xavi. Yo creo que ahora el Barça es un club con muchas urgencias otra vez, ¿no? Y sobre todo es el desengaño, es el golpe moral que tú no te esperas. ¿Crees que Xavi está tocado? ¿Crees que hay incluso riesgo de que no termine la temporada? A día de hoy parece inconcebible que esto pueda pasar, pero de aquí a que empiece el Mundial, el Barça tiene un calendario muy exigente. Vamos a ver qué pasa, porque un mes sin fútbol en primera división, vamos a ver cómo se gestiona esto. Y Laporta tiene que dar explicaciones. Laporta ha asumido un riesgo muy grande del cual él no puede fracasar. De momento, la gestión de Laporta es un fracaso por improvisación y tal, y Laporta ha puesto el club en manos del equipo. Y el equipo, de momento, no está funcionando como debía funcionar y como parecía que iba a funcionar, porque el primer mes de competición el Barça, el rendimiento es de nota alta. Pero es que desde el parón de las selecciones, el Barça es otro equipo. En este sentido que comentaba Luis, es muy rápido, hay que tener en cuenta que ayer Xavi manda un mensaje también bastante contundente sobre algunos jugadores. Él no quiere poner nombres, pero deja muy claro que hay errores específicos y se refiere sobre todo a Piqué y a Busquets. Luego también hubo algún jugador, el propio Busquets, que habló de errores tácticos. Entonces, no sé incluso si se puede hablar hasta de algunas ciertas tensiones entre cuerpo técnico y vestuario. No sé, Alejandro, ¿tú qué opinión tienes? Es probable que eso esté ocurriendo, porque sí que se intentó, digamos, deshacer de algunas piezas importantes. Bueno, hablabas antes de Jordi Alba, por ejemplo. Incluso Frenkie de Jong se le buscó también salida bastante. Fue más un tema de directiva, también, por un tema económico en ese caso. Puede ser, sí, en ese caso más. Pero primero, las vacas sagradas, Busquets, Piqué, etc., no va a ser fácil deshacerse de ellos, porque estas peticiones que veo yo de, bueno, que renuncien, que se vayan, que faciliten su salida, es renunciar a decenas de millones de euros del ahorro personal. Decenas de millones de euros, tienes que renunciar en bruto, como lo quieras calcular, son decenas de millones de euros.
O sea, ¿qué jugador... Cada caso es distinto, Alejandro. Sí. ¿Qué jugador conocéis que haya hecho donaciones? Pero es Muy que pocos el único casos, jugador que muy igual pocos tiene que casos. renunciar es Alba, porque si Piqué no juega el 35% de partidos, automáticamente termina su contrato en 2023. Sergio Busquets acaba contrato en 2023 y parece que está con la idea de irse a Estados Unidos. Entonces, el único tema pendiente Calendario es largo Jordi con Alba. lesiones, al final ha habido que echar mano de Piqué, ya veremos los que juega, ¿eh? Ya veremos, sí, sí. Al final ha tenido que jugar, parece que Koundé se va a recuperar para el fin de semana, pero que no quedan ya Es centrales. una realidad que si Araujo, Koundé, Christensen, son 3 centrales, no se hubiesen lesionado, Piqué ayer no habría sido titular. Eso Esto está creo claro. que todo el mundo lo tiene claro. Jordi Alba no fue titular. Es decir, ayer, pues bueno, incluso hay que agradecer que se tuviese a Piqué de alguna manera, porque es que si no, no tenías a nadie, ¿no? Pero podía haber Xavi, por ejemplo, haber apostado por Marcos Alonso de central y haber Valde. dado la titularidad a Valde de entrada. Sí, porque Valde además hizo una pretemporada muy buena y un inicio de liga, sobre todo, espectacular. Entonces, posiblemente Valde, sea el defensa que está en mejor forma. ¿Por qué no confiar en él? Porque es un jugador con mucha proyección ofensiva, sí que defensivamente no es Marcos Alonso, pero si Piqué está lento, yo también estoy de acuerdo contigo, Víctor, que ayer la defensa lógica hubiera sido Marcos Alonso y Eric García. Parece que, respecto a lo que comentabas antes, sí que se empieza a notar, o empezamos a notar desde fuera, o sea, desde fuera se nota que el barcelonismo ya ha dejado de tener como intocable a Xavi. Ya empieza a ver las primeras grietas. No llego a tanto a decir si se duda de su... si se está en riesgo, o su futuro, etcétera. Yo creo que de momento no está en riesgo, pero sí que hay un punto de inflexión. Hay un punto de inflexión y ayer mismo veíamos declaraciones de los aficionados que les tomaban declaraciones a la puerta del estadio y ahí ya no solo señalaban a las vacas sagradas, sino también a Xavi. Yo he sondeado en mi entorno de, digamos, de conocidos culés más acérrimos, incluso que van al estadio, y ya a Xavi se le va metiendo en el Pero es grupo de normal. responsables. Y hay que tener en cuenta que tú hablas antes de que no pudo tener el equipo que quería del todo. Bueno, pero eso, al final solo has citado a Azpilicueta, un lateral de 30 y tantos años, y a Bernardo Silva, que en el fondo Bernardo Silva podría haber venido si hubiese habido una especie de trueque o de compra-venta por De Jong. O sea que en todo caso... El margen de habría que mejora ver tampoco es un muy poquito más elevado. arriba de posición, etcétera, pero bueno, estabas perdiendo una de tus piezas por lo menos de más valor de mercado. Es decir, que no tiene el equipo que quiere, pero se acerca bastante a lo que pedía dentro de las posibilidades Pero que que había. se Se acerca bastante. Que se cuestione a Xavi es normal, sobre todo cuando el equipo apuntó buenas maneras en el primer mes de competición. Entonces, un equipo que te empieza jugando muy bien y que ahora está como colapsado, sin ideas, sin profundidad, posiblemente este equipo necesita un retoque. Por ejemplo, de cara al partido al Real Madrid, Xavi, que yo creo que no es un buen psicólogo a la hora de motivar a los futbolistas, tiene que retocar el equipo. Los jugadores se lo han de creer. Y para creerte ahora, Xavi, tú has de tocar, has de cambiar algo, lo que sea. A lo mejor reforzar el mediocampo, jugar un 4-4-2, lo que sea. Pero Xavi sí que ahora tiene que hacer un análisis, una lectura y ser consciente de que en esta línea de momento no le funciona. Por el motivo que sea, porque tiene bajas, por lo que sea, porque los jugadores no están en estado de forma físico óptimo, pero tiene que mover ficha. Entonces sí que veo que Xavi, que es muy talibán del sistema, como nueva ficha, los jugadores no se lo van a creer. Ahí está el drama. Entonces, yo creo que Xavi merece continuidad, porque cuando Laporta ficha a Xavi, sabe lo que va a fichar. Xavi no ha engañado a nadie. Xavi es fiel a su modelo. Entonces, sí que Xavi ahora lo que necesita es ser un poco más flexible. Y Xavi inicialmente ya lo fue, porque el fútbol de Xavi actual es un fútbol mucho más físico de lo que era hace un año. Bueno, Entonces, pero Xavi ha evolucionado, pero tiene que seguir evolucionando. Bueno, a ver, ayer hubo buena parte del partido, no solo los últimos 10 minutos, con centros a la olla, tirar a la banda a ver que Dembélé haga lo que pueda y que centre y a ver qué sale. Es decir, ya fútbol más normal, no Bueno, pero no con Cruyff fútbol pasaba, excelso. en situaciones de emergencia, Cruyff también ponía a Alexandro delantero centro. No, Es una situación de emergencia pero normal. nos han pedido Xavi Es mucho normal. que yo muero con el pero yo tiki-taka. creo que Bueno, muero. Es importante matizar Primero que, sobrevivir y luego... que desde que está Lewandowski en el equipo, el centro al delantero es una herramienta habitual ya
del estilo de juego del Barça, porque tu referencia es esta, es un especialista en el remate de cabeza. Entonces, esa fórmula la tienes que buscar. Yo creo que ahora ya no es que juguemos a la desesperada, sí. Con Messi buscabas otras fórmulas porque tenía otros recursos. Con Lewandowski tienes que aprovechar sus recursos. Centro rápido con espacios, vale, pero cuando hay 5 defensas más 4 delante y tal, es un poco a ver quién la caza, ¿eh? Bueno, pero si hay 5 defensas, es muy difícil. Eso es cierto, claro, le pasa al Madrid también, que también el Madrid, después del parón de selecciones, los dos empates que ha tenido esta temporada han sido después del parón de selecciones, el juego es cada vez más espeso, y yo lo admito, el Madrid no está jugando, no estamos Yo jugando creo bien. que Xavi empieza a estar señalado desde la ida contra el primer partido contra el Inter allí en Milán. Allí sí que creo que Xavi se equivocó, hizo un planteamiento erróneo en muchas situaciones del partido, hizo una lectura lenta, Rafinha estuvo en una posición que no es la suya y lo hizo fatal, Dembélé tampoco fue su día, los tenía que haber cambiado de banda, Marcos Alonso quiso hacer de falso extremo y tampoco funcionó. Ahí hubo muchos errores. Desde ese día Xavi está un poco señalado, y el otro día contra el Celta también vimos un Barça de dos caras, una primera parte muy buena y una segunda parte donde el equipo se desmorona. Ayer contra el Inter es un poco lo mismo, una primera parte muy buena, una segunda parte donde pequeños errores defensivos te dejan vendido. A partir de ahora Xavi ya no es intocable, ahora Xavi tiene que andarse con ojo, y justo tenemos este domingo el Clásico. Los clásicos sabemos ya por historia que son partidos decisivos en este tipo de cuestiones. Si Xavi quiere salir más o menos airoso, el Barça tiene que hacer un gran papel y reivindicarse contra el Real Madrid. Esta va a ser un poco la clave. Si el Barça tiene otro partido malo en el Bernabéu, la situación de Xavi se va a empezar a poner peliaguda. Sí, es evidente. Es decir, si ahora el Barça se queda a 3 puntos del Real Madrid, luego, insisto, con el calendario que viene en el siguiente mes, la situación puede ser totalmente insostenible para Laporta. Entonces, sí que es cierto que Xavi necesita un revulsivo. Xavi tiene que hacer un análisis y ver qué se puede mejorar. Entonces, a mí lo que me preocupa del partido de ayer es que los jugadores lo dieron todo, o casi todo. Es decir, no es un problema de actitud, es un problema de fútbol, es un problema de que algo falla. El equipo está sin chispa, está sin profundidad, un equipo con pocas ideas, un equipo muy frágil, muy vulnerable, que cuando... Pero sin esos errores puntuales de Piqué, Busquets, tal, ¿era un partido para haberlo ganado o no? Yo creo que ayer el Inter es superior al Barça. Es decir, para mí, incluso la primera parte, los últimos 10-15 minutos del Barça son muy buenos. Pero hubo 20 minutos que fueron totalmente del Inter, que hubo un palo de Dzeko, por ejemplo, ¿no? Es decir, para mí, el partido de ayer, si un equipo mereció ganar por fútbol, fue el Inter, porque también es verdad que el Inter es un equipo que se repliega y cuando encuentra todos los espacios los ataca, y muy bien, cosa que el Barça no encontró espacios. Pero entonces hay en la lectura de los partidos, Xavi, que quiere un equipo más físico, no acaba de dar con la tecla. Y ayer también se demostró con perdón que Kessie, no sé quién lo ha fichado, pero es un futbolista que no tiene nivel Barça para nada, para nada. Está bien querer un jugador físico, pero con un mínimo de calidad. Jugando como en la banda, ¿no? Sí, bueno, él es interior, pero sí, no. Pero quizá que sí que hubiese servido para cortar algunos contraataques con un poquito de fuerza, ¿eh? Un poquito más atrás, cuando quedaba tan digamos, poco resguardada. Igual que es más útil de medio centro, perdiendo salida de balón, pero al menos cortando muchos contraataques. Sí. No olvidemos de todas formas, bueno, en dos partidos es que al final no ha ganado ninguno, ¿eh? O sea, ha perdido y empatado. 3 horas al final de fútbol contra el Inter, ¿eh? Un Inter que también tenía bajas bastante relevantes. No olvidemos de eso. Y ayer, aunque el Barça siempre tiene una amplia mayoría en la posesión del balón, creo que ayer no fue tanta, pese a que, ahora no recuerdo, pero como no llegó al 60 o 60-40, una cosa así que para el Barça es poco, ¿no? Un Barça que está acostumbrado más cerca del 70 que del 60, ¿no? Y eso que el Inter sí que jugaba al contraataque con bastante claridad, ¿no? Pero bueno, luego supo mantener el balón más de lo que a lo mejor aparenta, ¿no? En algunos jugadas. Tuvo muchas oportunidades. El Inter jugó relativamente tranquilo, le cayeron 3 goles y tal, pero relativamente tranquilo. Y yendo al tema del Clásico ahora, tú, bueno, ¿crees que yo soy prudente? ¿Puede servir este partido para dejar al Barça ya muy tocado? Bueno, lo que yo creo que va a ser o dejarle muy tocado o una oportunidad para recuperarse. Y en el fondo no le viene mal al Barça a priori, porque dices, bueno, yo si fuera culé lo miraría como una oportunidad. Tenemos una oportunidad para zanjar la crisis. Y después de lo que pasó el año pasado, un Barça mucho peor que el actual, es verdad que el Madrid estaba un poco crecidito. 0-4,
Pero fue una que victoria no por nos vuelva a necesidad. pasar. Normalmente los clásicos, muchas veces los gana el equipo que tiene más necesidad. El Madrid, después del 0-4 del año pasado, no creo que vaya con una mentalidad de esto está ganado. Yo creo que será prudente. Yo creo que jugaremos con un 4-4-2, con músculo en el centro del campo. Yo creo que iremos en esa línea. Espero, no solo creo, sino que espero. Porque, insisto, ostras, no se puede repetir el año pasado porque sería, pues eso, y en este caso más peligroso todavía, renacer a un Barça que está contra... El Madrid también tiene una oportunidad de, por lo menos moralmente, noquearlo. Y lo que dices, tiene un calendario complicado. Puede ser una Bueno, a ver qué pasa. Porque hay un factor anímico que será clave, ¿no? Y el año pasado es verdad que el Barça ganó en el Bernabéu holgadamente con ese 0-4, con un gran partido, pero el Barça, aunque nombre por nombre era inferior, sí que estaba en una dinámica más positiva, estaba en una dinámica enrachada, estaban felices. Ahora llegan de un batacazo muy importante, que es caer eliminados en la Champions a mediados de octubre. Vale, todavía no es segura la eliminación, pero es prácticamente segura. Dependemos del Inter. Solo tienen que ganar un partido y uno de ellos es contra el Victoria Pilsen. Con lo cual, lo normal es que el Barça se vaya a la Europa League. Entonces, llegar con este estado anímico al Bernabéu, yo creo que es peligroso. Creo que Xavi tiene que hacer algo, tiene que intentar ganarse al vestuario en un momento tenso, porque si no, podemos salir escaldados. Sí, además hay una cosa que se ha demostrado viendo las estadísticas. El Barça, si no me equivoco, 7 partidos de Liga ha encajado un solo gol. En Europa, 4 partidos, 7 goles. Entonces sí que el Real Madrid es un equipo de nivel europeo, de primer nivel europeo, eso es obvio, ¿no? Entonces ahí está el problema del Barça, que el Barça incluso ganó 0-3 en Sevilla, un partido que hubo momentos que el Sevilla se pudo adelantar. Contra la Real Sociedad le pasó lo mismo, ¿no? Entonces sí que el Barça es muy autoritario y muy solvente contra equipos de medio pelo, con equipos inferiores. Pero cuando se ha encontrado equipos de primer nivel, igual o más físicos que él, el Barça ha perdido. Pero es verdad que el Madrid llevamos un mes que no le metemos un gol a nadie, ¿eh? Se nos ha costado Dios y ayuda empatar a los Osasuna en casa, nos costó Dios y ayuda a ganar al Getafe por los pelos, empatamos con el Shakhtar... ya visteis, ¿no? En el último Pero minuto. sí hicisteis un muy buen partido contra el Shakhtar. El primero contra el Shakhtar sí fue un partido bastante... Sí, y aún así también ganamos 2-1. justito, muy justito. Ahí sí que es verdad que hubo 30 oportunidades y demás. Pero llevamos un mes con partidos muy secos, donde, bueno, quizá equipos pues, que más defensivos, Osasunas, Getafes, cuando se meten atrás nos cuesta muchísimo. Y ya son equipos, oye, de máxima profesionalidad, que siempre te tienen 1 o 2 tíos rápidos, que como te metan un gol en tu propio estadio, te lo ponen muy difícil, ¿no? Pero es verdad que no está fácil el gol, ahora mismo está muy claro. Pues vamos a ir terminando el debate, pero antes les quería preguntar a nuestros dos contertulios de hoy quién creen que es favorito, quién llega mejor al Clásico, y les voy a pedir que se mojen y que hagan una porra. Pues yo, más que favorito, es casi esperanza. Espero que el Madrid gane y nos limpiemos de la mancha del año pasado y vamos a decir un 2-0. Yo pienso que el Madrid es favorito, lo lógico es que gane, lo lógico es que deje muy tocado al Barça, pero ni que sea por deseo, voy a votar Real Madrid 1, Barça 2. Muy bien, pues nada. Suerte. La justa. Exacto. La suerte está echada, vamos a ver qué pasa. Yo también espero que gane el Barça, ojalá. Nos interesa mucho que gane, aunque la verdad, como dice Luis, me da la sensación que llega el Real Madrid mejor, sobre todo anímicamente. Pero bueno, vamos a ver, yo votaré por un 2-3, un partido con goles. Muchas gracias, culés. Hasta aquí el debate de hoy. Recordad que lo podéis seguir en culemania.com, en seguidores de Culemanía de Facebook y también en nuestra cuenta de YouTube. Muchas gracias y hasta el siguiente debate. A la próxima. Hasta luego.